Con motivo del bicentenario, como invitado al licenciado Marco Antonio Cuevas. ¿Quién es Marco Antonio Cuevas? Mira, yo soy natural de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, de Iria Arreola. Me vine de allá hace ya bastantes años a estudiar Derecho y finalmente terminé la carrera de abogado. He estado en algunas temporadas en el servicio público, tú lo acabas de decir. Mi último cargo fue como director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pero también tengo mi actividad privada como abogado. Me dedico a la docencia en la Universidad de Guadalajara, en la División de Estudios Jurídicos, y en mis ratos libres hago historiografía. Este libro que tú tienes en la mano, pues es el producto de mis horas de ocio. Es lo que yo he hecho durante mis ratos de ocio a lo largo de 30 años. Sí. No he dejado de trabajar el personaje. O sea, estos 30 años han sido de Prisciliano Sánchez, búsqueda. Digo, yo sé que tienes muchas cosas, ¿no? Largos periodos de abandono. Ya. En lo que hago acopio de documentos, viajo para documentarme un poquito más. El último viaje fue a Madrid para conseguir un solo documento que va a engrosar la siguiente edición, que considero que ya va a ser la última. ¿Por qué Prisciliano Sánchez? Fíjate que es una gran pregunta, porque yo me topé con este personaje en forma accidental. Por allá en 1987, 88, yo estaba trabajando en el entonces Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Guadalajara y tenía como mentor al maestro Manuel Rodríguez Lapuente, de feliz memoria para muchos universitarios. Sí. Y él me impulsó a los estudios historiográficos y empecé por hacer una serie de monografías en torno a gobernadores de Jalisco, pero cuando me topé con don Prisciliano Sánchez, pues hice salto total, porque empezó a emerger por todos lados un personaje descomunal que nadie había investigado. Es decir, me encontré un filón que bien valía la pena adentrarme en él y exponerlo un poco a poco. Y pues el sorprendido fui yo, porque no existía información sobre él. Claro. Ahora sí que fue un hombre multifacético, genial por donde quiera que lo quieras ver, pero que su memoria fue devastada, totalmente devastada. Su cuerpo fue enterrado y desenterrado 7 veces, fue perseguido después de muerto en distintas ocasiones, y bueno, pues algo tiene de extraordinario este personaje. Claro. La verdad, sí, es un personaje extraordinario, porque en 5 años de carrera política, fueron sus últimos 5 años de vida, revolucionó el país por completo. Él es, el inventor, el padre del federalismo mexicano. Así es. Es el padre fundador del estado de Jalisco, está bien documentado, no lo digo yo, lo dicen sus coetáneos de 1827. Y además es el primer gobernador del estado, pero no por simple hecho de ser el primero es grande, sino porque como primer gobernador le tocó mudar la estructura colonial, la estructura gubernamental de la época de la colonia. Le tocó mudarla a una república federada, y eso no es fácil. Claro. Y además sé que dentro del Poder Judicial cobra una especial relevancia, ¿no? También. Sí, porque tuvo también que conformar al Poder Judicial, organizarlo de acuerdo a las nuevas instituciones republicanas. Antes de él, pues lo único que existían pues, eran los jueces letrados y la Real Audiencia. Así es. Tuvo esto que sufrir una reorganización dentro de la nomenclatura del Poder Judicial, y además codificar leyes, porque no existían los códigos. Además. Y él empezó con ese primer esfuerzo de codificar las leyes penales, por lo menos las más comunes, las más esenciales. ¿Cómo logras hacer una investigación tan profunda como esta?
Pero este personaje me ha llevado a mí a lugares insospechados. Sí, pues es que el que te hayas ido hasta España por un solo documento. He ido a España, he ido a San Antonio, Texas, donde está una parte importante de la información sobre él. He ido a Berkeley, en San Francisco. Ya ni se diga a Huacatlán, donde él nació, a Compostela, a la Ciudad de México. Bueno, a muchísimos lugares me ha llevado la curiosidad claro. Que tengo sobre este personaje. Y de todos esos lugares he tenido la suerte de encontrar documentos reveladores. Uh-huh. Tú me dices, ¿por qué tanta minucia? Bueno, lo que pasa es que la historiografía, para que valga la pena, debe de ser muy rigurosa. Tal cual, por supuesto. Tiene que ser muy rigurosa, porque si no, nadie te puede creer a ti nada más porque dices conocer. Nadie te puede creer lo que dices. ¿Qué mejor? Como decía Luis Pérez Verdía, toda referencia histórica debe de estar documentada en fuente. Y es tan rica que lo vas saboreando porque te imaginas al personaje, al padrino, en este caso de bautizo, a la señora, hasta cómo iban vestidos, te transporta a la época. Hay mucho que no se escribió porque abunda la información, afortunadamente. Entonces yo te propongo que dividamos esto en 3 etapas. Una primera etapa que tiene que ver con su nacimiento, su formación intelectual, porque no puede haber un hombre genial sin que esté precedido de una gran formación intelectual. Su paso por la vida en sus primeros años, hasta la primera gestión que hizo como diputado del primer Congreso Nacional Constituyente de México en 1822-23. Una segunda etapa, si tú quieres, lo podemos hacer cuando Prisciliano Sánchez es electo diputado al Congreso Constituyente de Jalisco en 1823-24, y una tercera etapa la podemos cerrar con su gestión como gobernador constitucional, primer gobernador constitucional del estado. Créeme que en las 3 etapas vamos a encontrar información interesantísima sobre este personaje. Por supuesto. Y su legado. Pues ahora sí que iniciar este grandioso recorrido por la vida de este ilustre señor. Sí, no, pues con mucho gusto. Yo efectivamente me he dedicado algún tiempo a investigar esto. Uh-huh. Y descubres un tesoro y a como de lugar quieres desenterrarlo completito. Ya llevamos 31 años de eso. Sí. Bueno, ahora estamos situados en la rotonda de los y las jaliscienses ilustres. Y estamos ante esta efigie que fue develada hace poco, ahora con el bicentenario, los 200 años de Jalisco. Mira, para que este personaje haya llegado aquí en esas condiciones debió de transitar por un camino muy difícil, sí, en su condición de un hombre que no perteneció a la nobleza, que no perteneció a la clase terrateniente, un hombre que pues es de origen totalmente popular. Humilde. Sí. Nació así en Aguacatlán, hoy es estado de Nayarit. En aquel tiempo era por parte de la Intendencia de Guadalajara y por consecuencia no existía Nayarit. Entonces, Prisciliano Sánchez nació jalisciense, nació guadalajarense, y se hizo Nayarita cuando se creó el estado de Nayarit. ¿Que fue al poco tiempo? No, ya después de, fue en el 1857 ya tiene su estatuto de autonomía Nayarit. Entonces, vivió en Aguacatlán 18 años de su vida. Él quería estudiar, no lo dejaban, la familia no lo dejaba, era huérfano, él había quedado huérfano desde muy pequeño y se aventura a venirse a Guadalajara a vivir de caridad, pero con el afán de estudiar. Llega aquí en búsqueda de este apoyo religioso. Llega dando tumbos. Primero emigró de Aguacatlán al convento franciscano de Sayula en calidad de donado, es decir, como refugiado para que le den vestido, alimentos, nada más. Estuvo allá solamente un poquito tiempo y viene a Guadalajara porque él sabía que en Guadalajara estaban los mejores coloquios y vuelve a ingresar a un convento franciscano, que es el que todavía aquí existe. Sí. Y en ese estuvo solamente 2 meses y 18 días. Porque alguna falta cometió, sí, y dice un historiador que le mandaron dar muchos azotes. Entonces Prisciliano Sánchez tuvo que salir del convento en esas condiciones, pero insistió en permanecer en Guadalajara. O sea, la idea de él era formarse. Quedarse aquí. Se queda en Guadalajara y solicita admisión
al Seminario Tridentino del Señor San José. Que el seminario es Ese edificio. aquí, en lo que hoy es el Museo Regional de Guadalajara. Es Bien. correcto, ahí solicitó el ingreso en calidad de colegial mercenario. Mercenario se le llamaba a quien vivía de merced, de limosna. Ya. Y le permiten el acceso en esa condición y así estuvo estudiando él. Obviamente pagaba sus estudios, pero haciendo labores de jardinero, despensero, enfermero, refitolero, de todas las actividades que más, se hacen. más sacrificadas, él Claro. las hacía ahí con tal de formarse. Y finalmente se hace bachiller en arte. Que era la escuela también aquí de bachilleres, o estoy No, equivocada. Aquí se Entonces, hacían estudios por así decirlo, mínimos. bien. Salían bachilleres en Ujú. filosofía, por ejemplo. Sí. Y eso los dejaba aptos para estudiar en la Universidad de Guadalajara. Entonces Prisciliano Sánchez en 1806 termina su formación como filósofo y solicita su admisión A a la la Universidad universidad. de Guadalajara, cuyo edificio está todavía ahí, parte de él, Claro. lo que es la Que es biblioteca el edificio donde está la Biblioteca Iberoamericana. Sí. Muy bien. Y entre 1807 y 1810 termina su formación como bachiller en leyes, completamente habilitado, con conocimiento de los dos derechos, derecho civil y derecho canónico. Y en eso estalla la Revolución de Dolores. Y pues ya no pudo formarse él, el seminario fue cerrado y se convirtió en cárcel. Ah, aquí. Sí, este edificio, cuando llega Hidalgo a Guadalajara, muchos españoles fueron aprisionados y los aprisionaron aquí en este edificio. Ujú. Y eso es un episodio que la gente no quiere hablarlo. No, ni lo conocíamos, la verdad. Bueno, no está en el radar. aproximadamente entre 200 y 300 españoles fueron sacados de ahí de ese edificio y degollados en las Barranquitas, es atrás del Sí. Hospital Civil, Sí. por orden de Hidalgo. Esos son, Ya. está documentado, pero La los historia historiógrafos sí. no quieren decir cosas Claro. que lastimen nuestra ya gran historia, ¿no? Sí. Bien. Y bueno, Prisciliano Sánchez pues no está contento con el régimen, ni todos los de su generación. No eran tontos, hablaban más de un idioma, ya habían leído a todos los clásicos de la Ilustración francesa, no podían soportar ni el dominio español, ni la monarquía como forma de gobierno, y la única forma de quitarse de encima ese yugo es sumándose a la revolución. Claro. Y se va Prisciliano Sánchez a la Revolución de Independencia y logra levantar por ahí a una cantidad de tropas impresionante para irse a establecer a Tepic y O proteger. sea, él tiene la intención de regresar a Tepic. Él regresa algún a momento. Tepic ya Ujú. como un líder de un movimiento revolucionario junto con Rafael de Híjar. Pero ahí hubo unas disputas con otros líderes del movimiento y pues mejor dicen, ¿saben qué? Ahí Ya nos escuchamos que en Guadalajara están haciendo atrocidades, nosotros no vamos a participar en eso. Y Prisciliano Sánchez se va a Compostela, se esconden porque Claro. ya a partir de ahí vinieron los españoles con todo, destruyeron totalmente el movimiento independentista y Prisciliano Sánchez se escondió por 12 años 12 años en Compostela, en aquella región. en una hacienda que se llamaba Hacienda de Chila. Ahí le dieron oportunidad de formarse económicamente y estuvo trabajando 12 años como administrador de la Hacienda de Chila. Ah, mira, esa es parte importante. Entonces, ¿ya qué edad tenía? Prisciliano Sánchez en ese entonces Prisciliano? tenía 29 y 30 años. Más O sea, muy joven realmente para haber hecho ya todo un recorrido y todo esa intenso. quietud, esa paz de vivir en aquella zona tan apartada, le trajo tiempo suficiente para leer. De por sí aquí ya se había formado, aquí en Claro. el seminario, con, Temas filosóficos, con las políticos, mentes más sociales. brillantes de Claro. su tiempo. Sí. De aquí salieron grandísimos pensadores de todo el siglo XIX, del seminario. Él sale del seminario ya como una lumbrera, pero al irse a refugiar por allá, ya no ejerce absolutamente nada, está siendo perseguido, no se indulta, nunca aceptó el indulto de los españoles, y pues lo que le queda es administrar la hacienda y leer. Y en Nada más. ese inter, bueno, En ese Abrevar inter se todo hace lo la que venía. independencia, sí. y él un poquito ya más aceptado por la sociedad, lo eligen diputado al primer Congreso Nacional Constituyente
en 1822, Congreso que debía de elegir, que debía de constituir un imperio, porque ese fue el postulado del Plan de Iguala. Prisciliano Sánchez nunca comulgó con un imperio, una monarquía. Claro, sí. Como diputado fue férreo, Votos de pobreza todo el tiempo. opositor, sí, claro, fue férreo opositor a la figura del monarca. Y más cuando nos propusieron como monarca Agustín de Iturbide, le hizo una guerra ideológica tremenda. Bien. No le permitió a Iturbide hacer absolutamente nada para que creciera su autoritarismo. ¿De qué año estamos hablando cuando se viene como diputado? Estamos en 1822. 1822, y entonces regresa aquí a Jalisco. No, esto ya es en la Ciudad de México. Ya se me resulta electo federal. al Congreso Nacional Constituyente del Imperio Mexicano. Estuvo 4 meses allá. Es que En México, fíjate, esto se me hace muy curioso. 4 meses estuvo callado. Pero el día que habló, Callado, total, no decía nada. Un día le pusieron un letrero ahí, este gallo no canta. Y él volteó el letrero y este gallo cantará a su debido tiempo. 4 meses observando, percatándose cómo estaban las cosas. Y él dice, yo estuve voluntariamente mudo por 4 meses aprendiendo de los sabios. claro. Que es la mejor forma de saber. Qué humildad de reconocer aprendiendo de los sabios. Pero en el primer discurso dejó deslumbrados a todos. Con el primer discurso deslumbró a todos los ilustrados de su tiempo que estaban en ese Congreso. A la semana siguiente ya era secretario del Congreso. Wow. Nomás con un poquito de sus palabras. Una carrera apoteósica en ese momento. La verdad es que sí, porque pues su carrera duró 5 años y aquí está. Y aquí está, y ahora 1783, 1826, pocos años, pero bien vividos. Bien vividos, una vida intensa, una vida muy productiva, muy productiva. Escribió lo que no tienes una idea, claro. Muchísimas. Mira, vino 2 veces. Ajá. La primera vez que vino fue el 31 de octubre de 1822, Iturbide ya era emperador y disolvió el Congreso. Prisciliano Sánchez no se quería salir hasta que fueron ahí unos soldados. A sacarlo, sí. No me muevo, el pueblo aquí me puso y el pueblo solamente me puede retirar de aquí. Finalmente, los ahí medio se compusieron las cosas y él se salió solito ahí. Bien. Y se vino a Guadalajara. Estoy hablando a principios de octubre de 1822. No vino a Guadalajara, se fue a Compostela. Allá encontró sus negocios en ruinas y todo eso. Pero el 1 de diciembre de 1822, Santa Anna se alza con el plan de Veracruz. Empieza a presionar a Iturbide. Y en 1823 Iturbide ya no puede controlar aquel fermento en contra de su régimen imperial tan abusivo. Y el 26 de febrero de 1823, Guadalajara se pronuncia en favor del plan de Casamata que quitaba a Iturbide del poder. Wow. No aparece nadie, alguien que haya proclamado ese plan en Guadalajara. Pero Prisciliano Sánchez la noche anterior estaba en Guadalajara. En vez de estar en Compostela, ya su ciudad, estaba en Guadalajara. Hubo un gran movimiento político aquí para poder proclamar el plan de Iguala y tirar a Iturbide. Entonces, Prisciliano Sánchez, cuando se logra eso, se devuelve a Compostela y meses más tarde lo eligen representante de Jalisco ante un Congreso Nacional. Y es la segunda vez que regresa a la Ciudad de México, o sea, donde llega una segunda cargado. Ocasión. ¿Perdón? Vuelve en una segunda ocasión. Pero ya llega cargado de una energía republicana y de un corazón federalista incontenible. Con todo lo que había vivido. Con todo. Claro. Ya él ya ve bien claro que este pueblo, México en ese tiempo no quería una monarquía, estaba decantado por la república y querían una república federal. Y Prisciliano Sánchez se convierte en el comandante en jefe del movimiento federalista de 1823 en la Ciudad de México. Mientras Jalisco hacía lo propio acá, con José de Jesús Huerta, Juan Cayetano Gómez de Portugal y los demás miembros de la Diputación Provincial de Guadalajara. Es una epopeya eso. Prisciliano Sánchez regresa a nuestro estado el agosto de 1823. Ah, sí, ya no estuvo ni un año. No, claro que no. En lo que fui vida y todo eso no estuvo ni un año, pero es una fama extraordinaria. Regresa en 1823 a fines de agosto porque él quería participar en la fundación del federalismo en México, pero desde Jalisco. Él quería constituir. Tenía muy puesto el
La Él camiseta quería del constituir a su estado Estado. Claro. como un estado federalista. Pudo haber sido reelecto para el Congreso Nacional Constituyente, pero él mismo dijo, no, yo quiero quedarme en Jalisco. Y operaron políticamente ahí varios para que él se quedara en Jalisco capitaneando el movimiento federalista. Bien. Y lo lograron, digo, al último tuvimos un régimen, una constitución federal que fue ejemplo en toda la nación. Por supuesto. Muchos estados lo siguieron. Claro. ¿Por qué? Porque el comandante en jefe conocía perfectamente el sistema federal. Tan lo conocía que lo había propuesto en su obra El Pacto Federal de Anáhuac. Ya. Y tuvo tanta inmensa esta obra, mira, me acabo de encontrar un documento en donde la Diputación Provincial de Valladolid, la Junta Electoral, les dice a sus diputados recién electos que voten por una constitución que tengan los postulados planteados por el diputado Prisciliano Sánchez en su obra El Pacto Federal de Anáhuac. Wow. Pues esto ya es toda una fama que ya tenía a nivel nacional, ¿no? Sí. Todo el peso que tenía Prisciliano Sánchez. Pero esto todo estaba oculto. Así Ya es. ves, todo esto muerto. Claro. Así. Y de la noche a la mañana esto se reaviva con esta imposición de la Constitución, con esta llegada, con esta presencia de Prisciliano Sánchez en nuestro estado. Sí, Listo. le da una vida Instalación del política Estado. intensísima al Federal. Estado. Vamos, y Jalisco en 1823-24 se comporta como el capitán, el Estado capitán del federalismo. Todo lo que hace Jalisco lo imitan las demás entidades federativas. Claro. Y tiene un capitán. Al frente de la nave tienen un nave en piloto, Prisciliano Sánchez. Del otro lado, los centralistas tenían a Lucas Alamán. Sí, claro. Entonces, nadie se ha percatado, o por lo menos pocos historiadores, le dan identidad a quien capitaneó el movimiento federalista. Sí saben que el que capitaneó el movimiento centralista conservador y durante muchos años fue Lucas Alamán, y lo confrontan con José María Luis Mora. No, Nada. esto es desde antes. ¿Qué? Era Prisciliano Sánchez y los federalistas de su camada contra Lucas Alamán Alemán. y unos cuantos morbonistas y turbidistas que había en la Ciudad de México. Hay un enfrentamiento terrible. Claro. Pues muy interesante toda esta parte de esta ida y venida de don Prisciliano Sánchez desde su llegada. Fíjate que no hubiese sido tan revolucionario su actuación como gobernador si revolucionaria no hubiese sido la Constitución de Jalisco de 1824. Sí. Reorganizó prácticamente toda la vida política, social y económica. Antes de esto, vivíamos un régimen colonial que nada tenía que ver con un régimen republicano. Hubo necesidad de inventarlo, de crearlo todo, de arrojarlo todo en un crisol y de ahí sacar la pasta para crear cada una de las instituciones. Claro. La iglesia tenía un poder inmenso. Por supuesto. La iglesia tuvo que someterse a la preeminencia del Estado. La iglesia tenía en sus manos la educación, pero era educación solamente relacionada con aspectos religiosos. Necesitábamos una educación científica. Prisciliano Sánchez funda el Instituto de Ciencias del Estado. Y que hay como esa contradicción en el tema de que se formó inicialmente a partir de la iglesia, fue todo un acontecimiento, pero luego hace esta separación de vida, ¿no? Como debe de ser. Debía de ser una... Se tenía que realizar. Pero era demasiado violento en aquel tiempo, una separación iglesia-estado. Esa la vinieron a hacer los liberales de los 50. Pero sí se quería una separación económica de la iglesia y del Estado. Porque antes, el diezmo que cobraba la iglesia, el Estado era el que lo administraba. Entonces, se querían instituir en las leyes esos diezmos y Prisciliano Sánchez se opuso a que el diezmo fuese administrado por la iglesia, porque esos dineros nada más engrosaban y hacían ricos a los grandes sacerdotes, ¿no? Pero los sacerdotes del pueblo no vivían ni siquiera por lo mínimo. Y actualmente vemos que está aquí Prisciliano Sánchez en el museo regional. La figura de Prisciliano Sánchez ha cobrado, a partir de los 200 años, se ha visibilizado, ¿no? Sí, se le ha dado un poquito más se ha destacado muchas. Es que es una personalidad gigantesca. Yo no soy el historiador adecuado
para describir toda la grandeza de Prisciliano Sánchez, vamos, le quedé cortito como historiador. Claro. Yo lo que hice fue recuperar todas las Esa fuentes. es humildad. Son 700 páginas. Sí. Es un libro de 700 páginas. Recupero todas las fuentes y las pongo a disposición del futuro para que ya gente experta, gente más estudiosa, tome las distintas vertientes en torno a las cuales giró su vida y lo vayan, vamos, ya destacando en cada uno de esos puntos. Claro. Yo nada más hice un estudio meramente biográfico, ahí están los datos. Pero muy profundo, claro. Ahí están los datos y ojalá venga mucha gente, retome la obra y explique con mayor profundidad y con más inteligencia lo que yo no pude hacer en ese nivel. Si algún centro de formación académica importante hubo en México, fue el Seminario Tridentino del Señor San José de Guadalajara. Este es prácticamente el mismo edificio, ¿eh? Sí. Es exactamente el mismo edificio, la misma disposición. Es uno de los pocos edificios que no tienen, no han sufrido ninguna transformación de fondo, salvo ahí el medallón donde está el águila El mexicana. águila. Ajá. Esas por decretos de 1825-26 se ordenó que fuesen retirados todas aquellas imágenes alusivas a nuestros antiguos dominadores. Ya. Ahí estaba normalmente una corona de los reyes de España, los escudos del reino de Castilla, del León, de Aragón. Y todo eso se retiró Y hoy y por eso está esta águila. Oye, llama la atención, perdón que te interrumpa, esta exposición temporal de don Prisciliano Sánchez, en donde sería muy interesante que la gente lo venga a ver. Y si no me equivoco, está hasta octubre del 2024. Sí, te lo iba a comentar. Entonces ya. No ha tenido la difusión debida y qué bueno que se la vamos a dar nosotros. Claro. Seguramente aquí está expuesto en esta exposición el cuadro auténtico de la fisonomía más aproximada a Prisciliano Sánchez. Es este cuadro, está en el interior, es un cuadro pintado por José María Uriarte en 1825. Y estos se presumirían que son los rasgos originales de Prisciliano Sánchez. Sí, Sí, es un como poquito más delgado. acercado. Este retrato es post-mortem, Ajá. pero Prisciliano Sánchez, la forma en cómo murió, todos sabemos que fue por inanición. Claro. No comía. Horrible. Sí. Y por una enfermedad que lo atacó, una septicemia tremenda que se lo llevó en cosa de horas, yo creo. Entonces él se hizo así, pues como lo ves, totalmente demacrado. No era así. Yo tengo unas relaciones en donde mencionan que era un poquito roñicito, cachetoncito, gordito. Finalmente esta es la imagen histórica que llega hasta nuestros días. Sí, y que es en la que yo creo que se fundaron para hacer Pues que ese es el Prisciliano Sánchez que se entregó a Jalisco. Claro. Y así terminó. Sí. ¿Para qué vamos? La figura, claro. Pues es muy, muy bonito toda esta parte del centro histórico y sobre todo conocer el contexto, saber de quiénes estamos hablando. Sabemos que don Prisciliano Sánchez rondaba toda esta área porque era aquí, era el museo, luego fue Palacio, finalmente Panteón de Belén, que era el panteón de, ¿cómo le llamaban? Sí, el cementerio del Hospital de Belén. Del Hospital de Belén, de la zona de los Pontes. Y luego otra vez a Palacio. Por eso tuvo que hacerse un decreto especial para poder elevar su estatua aquí en el jardín, sin la presencia de sus restos. Qué triste no saber esa parte de la historia, en dónde quedaron sus restos, pero cómo fueron, vinieron decía, y demás. Decía don Agustín Yáñez que toda la obra de Prisciliano Sánchez se encontraba abandonada por la incuria y el olvido de nuestros historiadores. Sí. ¿Y cómo es posible que se haya perdido eso que para nosotros era bien importante? Pero hoy el compromiso del Poder Judicial es recuperar esa historia, por lo menos para que no se olviden los jaliscienses y los mexicanos de... Yo los invito a que lo hagamos juntos, porque hay mucho todavía por descubrir. Muchas gracias.
Marco, por darnos esta oportunidad de conocer tan de cerca la vida de Prisciliano Sánchez, pero ahora en su etapa como gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y decirles que estamos grabando desde uno de los patios, ahorita nos va a comentar el maestro Marco. Entonces, disfruten esta vista, disfruten este paseo. ¿Puedes platicar en dónde estamos para que la gente que nos ve se den cuenta cómo es que llegamos a este lugar? Mira, donde estamos es hoy le denominan Patio de los Naranjos, sin embargo, desde la construcción del Palacio de Gobierno que inició en 1765 y se inauguró en 1790, este espacio funcionó como la Real Cárcel, era la cárcel virreinal. En Palacio de Gobierno coexistía prácticamente todas las dependencias gubernamentales, las habitaciones de los gobernantes e inclusive la cárcel. Ya. Entonces, este espacio que tú ves era la Real Cárcel. En su momento llegó a albergar algo así como 200 internos, ¿no? 200 internos, ¿estamos hablando de qué año? En la época de don Prisciliano Sánchez estamos hablando de 1825. Mira, había una y con 200 internos, digo, ya había una sobrepoblación, creo yo, para las dimensiones del estado. Claro, por supuesto, y aparte de sobrepoblación, los internos vivían en condiciones paupérrimas. La mayoría de ellos nadie se ocupaba de traerles alimento, entonces vivían de lo que el gobierno les daba. Ya. Había poco presupuesto, comían mal, se amotinaban a cada instante. Y la verdad es que era terrible ser procesado penalmente en aquella época. Entonces don Prisciliano Sánchez, ya gobernador, vio que estos hombres sufrían muchísimo por la situación. Inmediatamente lo que hizo fue despresurizar el ambiente carcelario. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hizo? Antes había presos internos de distintas personalidades y como siempre han existido internos había de clasificación, alta peligrosidad, pero no había un criterio de selección. Ya. Entonces los de alta peligrosidad pues los separó, 18 creo, y les mandó poner grillos. Vaya. Solamente por las noches, para que no alteraran a la demás. El orden del... Luego después logró, haciendo ahorros en el gobierno, mejorar la comida de los presos. Bien. Acelerar los procesos judiciales, porque aquí mismo estaban los juzgados. Qué maravilla. Condenarlos inmediatamente, pero no para mandarlos a galeras como se utilizaba anteriormente. Una persona que era condenada a galeras la mandaban a Veracruz o a Acapulco, no había cárceles entonces. Y allá morían, prácticamente porque nadie soportaba esos climas, ¿no? Don Prisciliano Sánchez en esa época decide adquirir los fortines de la isla de Mezcala para hacer allá un centro penitenciario y de hecho durante su mandato comenzó a adecuarse aquel espacio para que fuese el centro penitenciario. Es el primer centro penitenciario bien planeado en todo el país. ¿Esta isla de Mezcala, tú te refieres a la isla que se encuentra en Chapala? Sí, en aguas del lago de Chapala se encuentra la isla de Mezcala. Desde 1815 o quizá un poco antes se había construido por parte de los españoles un fortín, una fortaleza. Ya para 1825 esa fortaleza no tenía ningún uso, Claro. Y decide don Prisciliano Sánchez solicitarle al gobierno federal que transfiera al gobierno del estado esa propiedad para convertirla en un centro penitenciario, de manera que la gente no saliera del estado a compurgar sus sanciones y estuviera cerca de sus familias. Sí. Y la verdad es que tuvo una política penitenciaria pues bastante humanista. Claro, este patio de los Naranjos hoy y anteriormente ¿qué le llamaban? ¿La cárcel? La cárcel pública. La cárcel pública. Entonces, bueno, pues es un dato interesante. En algún momento aquí hubo una gran explosión, según entiendo. Cayó y está una parte reconstruida aquí a mi lado derecho. Entonces, pues ahí se ven incluso unas especies de parches estructurales, pero que, bueno, no pierde de alguna forma esta sensación tan bonita de estar aquí ahora, ¿verdad? Quién sabe hace cuántos, hace 200 años, no creo.
Estamos ante el busto precisamente de don Prisciliano Sánchez Padilla, aquí en Palacio de Gobierno. ¿Y qué nos puedes platicar de este señor que falleció a los 44 años? Muy joven. El hecho de que esté aquí este busto Sí. y esta placa no es una mera casualidad. Cuando don Prisciliano Sánchez fallece el día 30 de diciembre de 1826, pues su cuerpo fue inhumado en un cementerio de pobres en las afueras de la ciudad. Sin embargo, debido a su gran obra, su gran cariño por Jalisco, la vida que entregó prácticamente a Jalisco, el Congreso del Estado emitió un decreto, el número 96, por virtud del cual dispuso que el cuerpo de don Prisciliano Sánchez fuese glorificado, Sí. enterrado en un lugar sagrado. Así es. Se planeó una rotonda de jaliscienses ilustres que finalmente no se construyó, y finalmente se decidió que el cuerpo de don Prisciliano Sánchez fuese exhumado de donde se encontraba y se trajese a la capilla de Palacio de Gobierno. Ah, y la capilla aquí existía entonces. La capilla Ahorita vamos para allá. existió aquí hasta 1859, Ok. en que Palacio explotó. Ya, fue cuando la explosión de la cárcel Así. y que también desapareció. Entonces, como en ese lugar estuvo expuesto el cuerpo de don Prisciliano Sánchez en esa capilla, y al no existir la capilla, se dejó testimonio de que en este lugar... Ah, con razón Por existe eso dice, esta en placa. este lugar, el 12 de marzo de 1828, Descansaron los restos del ilustre mexicano Prisciliano Sánchez Padilla, prócer del federalismo y primer gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y quiero decirles que este panteón al que ya tendremos oportunidad de ir, el Panteón de Belén, pues fue todo un trajinar, ¿no?, del cuerpo de este señor. Entonces aquí estuvo y de aquí se lo llevaron para allá. aquí estuvo por seguro. Ya. Cuando se hace su exaltación a la gloria, Sí. proclamándolo Jalisco como el padre fundador del estado, es en este lugar en donde fue inhumado, definitivamente para siempre, por lo menos así se Ya. pensó. Pero ya lo veremos, contaremos la historia de cómo el 12 de agosto, el 14 de agosto de 1834 fue exhumado a escondidas Y se llevado lo a un llevaron. lugar para ocultarlo. Ya nos enteraremos. Muy de bien, eso. muy bien, pues qué interesante. Este busto está recién colocado acá, a instancias del maestro Enrique Ibarra Pedrosa. Excelente. Él es un admirador también de la obra De don Prisciliano priscilianista, Sánchez. y él decidió ordenar, de acuerdo con el gobernador, que se pusiese su efigie aquí, Excelente. para darle un poquito de más sentido a esto. Claro, claro. Y yo creo que va a ser el año de Prisciliano Sánchez sin lugar a dudas. El año de Jalisco. Claro, de ser libres y soberanos. Y soberanos. 200 años, vamos. Pues estamos en este vestíbulo maravilloso en donde se encuentran, creo que toda la galería de exgobernadores del estado de Jalisco. Como podrán darse cuenta, está ahí en un segundo cuadro don Prisciliano Sánchez. Y bueno, Marco, estamos ante un emblemático escritorio y su silla gubernamental, ¿será? Su pareja, su compañera, no hay buen escritorio que no tenga una buena silla para sentarse Claro. a crear. Y este perteneció a don Prisciliano Sánchez, entonces imagínense todo lo que podría contar este escritorio y esta silla, ¿no? Si pudiera hablar, nos Lo que- contaría una historia de esfuerzo y de muchos desvelos por edificar Jalisco y sus instituciones lo más rápidamente posible. Este es el escritorio que utilizaba don Prisciliano Sánchez. No estamos hablando de un escritorio enorme de chapa de raíz. todo No, elegante, muy vemos sobrio, elegante, hasta el punto. tal como era la personalidad De sobriedad. del gobernante de aquella época. Solamente necesitaba una silla, un escritorio, papel, tintero y su A lo mejor una vela para estar en ese no, sí, tiempo. porque las noches era el espacio en donde más se producía. Sí, lo creo. Hay ciertas, bueno, ¿qué te puedo decir?
datos, biografías o... Relatos de personas que lo conocieron, Ajá. que veían que eran las 2 o las 3 de la mañana Y él don Prisciliano Sánchez con la luz encendida en su recámara trabajando. Qué bárbaro. Sí, era un hombre fanático incansable. Incansable, y a mí lo que me sorprende es su edad, tan corta edad que tuvo con tan poco tiempo para producir tanto y ser tan importante en nuestro estado. Tiene una lógica todo. Este señor quiso morir gloriosamente y anunció de tiempo en tiempo que él estaba sacrificando su vida en aras de la grandeza de Jalisco. Que amor al estado. Finalmente, de tanto trabajo, quedó enjuto, delgado, Flaco, delgadísimo, sí. Y esa misma delgadez le trajo como consecuencia Una baja de defensas que ya no fue que posible. le llevaron a la tumba. Estamos en una habitación que seguramente no toda la gente podrá tener acceso, como el día de hoy que nos dieron esta posibilidad aquí en Palacio, y que les damos las gracias a las autoridades a través del maestro Enrique Ibarra para que pudiéramos tener esta visita guiada por el historiador Marco Antonio Cuevas. Marco, ¿nos puedes platicar qué habitación es esta? Es una habitación relativamente pequeña y muy sobria. Sí, estamos en lo que yo he podido documentar que fue el dormitorio de don Prisciliano Sánchez. En aquel tiempo, forzosamente el gobernador tenía que habitar Palacio de Gobierno, porque Palacio de Gobierno no era un palacio como para tal. Vivir en él como rey, sino era el símbolo del poder público. Entonces el gobernador estaba obligado a vivir en Palacio. Pero don Prisciliano Sánchez no escogió la mejor habitación, la más lujosa. Don Prisciliano Sánchez de entrada fue un monje franciscano que totalmente votos de pobreza. Cualquier cosa, claro. Y siempre fue de esa personalidad y escogió esta habitación que es relativamente muy pequeña. Muy pequeña, sí. Si tomamos en consideración que estamos hablando de quizá unos 12 metros cuadrados. Quizás, en ella así es. Cabría solamente un camastro, una cama, un buró, un pequeño escritorio para trabajo nocturno, algún ropero por ahí, y eso es todo. Claro. La habitación de Prisciliano Sánchez fue algo muy sobrio. Hay testimonio escrito de que no hubo ni muebles lujosos, ni joyas, absolutamente nada. Abría la puerta y encontrabas este hermoso vestíbulo ahorita, no sé en aquel entonces, pero me comentabas que había una mesa de trabajo para sus secretarios de Estado, sí, y un escritorio de despacho de él mismo. La ventaja que tenía don Prisciliano Sánchez es que medio se levantaba, medio se peinaba, abría la puerta y ya estaba en su oficina. Sí, porque claro. aquí era la secretaría. Vamos, acompáñennos para que puedan hacer este recorrido, que es muy breve, pero muy bonito, porque realmente el recinto es lindo. Está arreglado, pues decorado, yo creo que ya de manera... Sí, todavía muy sobria, pero elegante, y yo creo que en aquel entonces, pues no, qué esperanzas que esto fuera así. Era un edificio basiquísimo de piedra. Claro, pues entonces vengan con nosotros. Bien, pues saliendo de la habitación del dormitorio principal de don Prisciliano Sánchez, llegamos a esta sala que hoy está tan moderna y tan bonita, tan elegante, pero en donde generalmente se reunía con sus secretarios de Estado y tenía aquí mismo su despacho. ¿Esta área que tenemos acá atrás sería el despacho o sería más bien todo el conectado? Aquí mismo tenía todo, concentraba todo. Esto es lo que yo considero el despacho del gobernador. Todo. Aquí estaban concentrados el despacho del gobernador, el escritorio que vimos por allá. Sí. Los escritorios de su secretario, tuvo dos secretarios, José María Corro, Esteban Arechiga, pero también tenía oficiales escribientes que le auxiliaban. Ya. Entonces en esta oficina bien podía haber 8 o 10 escritorios junto con el gobernador. No tenía un privado.
El Así de gobernador fácil. despachaba, Aquí con "Pásenme todos". los papeles, yo aquí voy firmando, voy revisando, entonces él supervisaba el trabajo de todos. Era ejecutivo, muy ejecutivo. Entonces, a mi juicio, este es el despacho del gobernador. Las áreas que vamos a recorrer enseguida ya están reconvertidas obviamente, pero eran también archivos. Pero aquí quiero de todas maneras agregar que hasta la administración pasada todavía, no, ¿cuántas administraciones pasadas era el despacho del gobernador toda esta ala? Siempre ha sido el despacho del gobernador Aquí. palacio, pero en la medida en que Estas instalaciones. el palacio se ha venido haciendo museo de sitio, Sí. se han venido mudando algunas de las actividades y hoy, aunque son oficinas, despacho del gobernador, Sí. pues ya son poco o nada utilizadas. Bien. Lo que sí se utiliza perfectamente bien y al día es el área de la Secretaría General de Gobierno que está allá. Totalmente, todo el tiempo. Pero esta área ya tiene un propósito, Otro propósito. museístico. Claro, claro. Bien, pues vamos a continuar. Bien, pues nos encontramos en este Salón Prisciliano Sánchez, denominado Prisciliano Sánchez, en honor a este ilustre personaje de nuestro estado, y estamos en lo que era posiblemente la capilla, que estamos en esa cuestión de dilema. Bueno, para mí no hay duda que la capilla estuvo situada en lo que fue el antiguo Salón de Sesiones del Congreso. Donde estuvimos hace un momento, Fue destruida sí. en la explosión de 1859. Sin embargo, a este salón se le da el nombre de Prisciliano Sánchez porque a partir de 1862, en que Felipe Castro realizó un magistral cuadro con la efigie de Prisciliano Sánchez, fue puesto justamente en este salón. Ajá. Entonces, como siempre ha permanecido ese óleo aquí, Sí. en este salón, se ha pensado que este salón era el lugar en donde fue la capilla. Claro. Y por eso estaba el cuadro aquí, pero no. Si ustedes se fijan, esto tiene comunicación con la Real Cárcel, ¿no? Y la Real Cárcel, creo que este sería el único espacio que conserva de manera pues intocada, porque no se destruyó con la explosión. Entonces, esta parte podría haber sido, digamos que es el locutorio para la cárcel. Entonces, esta área podría haber sido el juzgado. Yo considero que esta fue la área de juzgados, porque Ajá. si fuese templo, pues tendría lógicamente un área de sacristías, Claro. o sea, instalaciones especiales. El altar, que no bóvedas se alcanza a ver. Una cruz latina en su formato, como se usaba en aquel. Aunque como me comentabas hace un momento, don Prisciliano también vio por esa posibilidad humanizada hacia los presos de la Real Cárcel para que recibieran de alguna manera la misa y escucharan la palabra de Dios, ¿no? Y a lo mejor tomaran ese momento de recato para ellos. Y entonces pues no estamos tan lejos de lo que pudo haber sido la capilla. Y además, se todo podía se llevar comunicaba. en un altar ambulante la hostia y la celebración litúrgica a cualquier lugar. Bien, Podía ser ahí entonces- mismo en prisión. Lo que sí te puedo decir es que cuando se adecuó la isla de Mezcala, que de aquel presidio se hizo un Sí. centro penitenciario, don Prisciliano Sánchez mandó construir exprofeso una iglesia para que los Alimentar esa tuvieran parte esa espiritual. Y nos encontramos en el marco de un lugar maravilloso que seguramente muchos de ustedes conocen, y los que no, pues les sugerimos que vengan. Es el Panteón de Belén, el antiguo Panteón de Belén, en donde yacen pues los restos de muchísimas familias, de las primeras familias seguramente jaliscienses, ¿verdad, Marco? Así es, jaliscienses ya con Jalisco erigido como entidad Como federativa. entidad federativa, Hay algunos así es. inclusive que nacieron cuando Jalisco todavía se llamaba la Nueva Galicia. Pero aquí Exacto. está la memoria histórica de la primera época federal, Sí. de la primera época desde el nacimiento de Jalisco. Sí. Y bien, pues yo creo que lo que nos ocupa que es continuar con esta gran historia de este primer gobernador del estado de Jalisco, que es Prisciliano Sánchez. Bueno, pues, todos sabemos que lo que en algún momento inicia también en Sí. algún momento acaba, y la vida de don Prisciliano Sánchez no podía ser para siempre. Claro. Lo que sí no se esperaba que muriera tan rápidamente, porque él murió
a los 44 años de edad, en pleno 44 años, muy en pleno joven. ejercicio del poder, siendo Así es. gobernador del estado. Aún no cumplía 2 años en su gobierno cuando tuvo por ahí un infortunio que lo llevó a la muerte. Yo digo que es un accidente estúpido, pero bueno, fue causa suficiente. Claro. Déjame decirte, cuando don Prisciliano Sánchez es electo gobernador de Sí. Jalisco, tuvo por esos instantes, más o menos en ese tiempo, un incidente familiar que lo va a trastocar muy fuertemente. ¿En qué consistió este incidente familiar? Él Porque lo estaba he leído casado. en varias ocasiones. Él sí. estaba casado, se Sí. casó con una señorita que se llamaba Guadalupe Cosío, Ah, de Compostela. Se había casado con ella en marzo 23 de 1823. Pidió permiso al Congreso para irse a casar Ajá. a Compostela, y cuando regresa de Compostela a Guadalajara para continuar con su Sí. gestión como diputado, pues ya trae consigo a su esposa y se establecieron aquí en Guadalajara. La señora quedó embarazada casi de inmediato. Ujú. Y por ahí a principios de enero aproximadamente se vinieron los trabajos de parto. Bien. Don Prisciliano era muy confiado en la gente que venía de fuera con procedimientos novedosos. Y aquí a Guadalajara acababa de llegar de Nueva Orleans una partera de origen francesa, Ujú. muy calificada según sus cartas credenciales. Claro. Y pues don Prisciliano designó a esta partera Para hacerse cargo. para atender el parto. Bien. Todo parecía que era un parto normal, sin embargo las cosas se complicaron y tuvo que hacerse una operación cesárea. Vale. No se hizo una adecuada limpieza De aseo y esas nada. cosas. El bebé falleció, Ay, Dios. el bebé nació muerto, o sea, mal practicada quizá Ujú. la cesárea. La señora enfermó, fiebres puerperales, y finalmente fallece. Entonces ahí de repente se Marca queda en la medio vida, de una todo. gran soledad. Por supuesto. Porque aquello que era mucha felicidad con la esposa y el hijo en camino, pues ya se convierte en un espacio de vacío. Por Y supuesto. don Prisciliano se dedica a trabajar. Pues olvida se por vuelve su completo. mundo en esto, se vuelca. Se vuelca de todo su tiempo y a veces el que no, a su trabajo. Y comienza a tener, digo yo, jornadas maratónicas de trabajo. Claro. Iniciaba muy temprano y terminaba a altas horas de la noche. Prácticamente dormía 2 o 3 horas. Él mismo nos da Pues, testimonio. Era un desgaste tremendo el Sí. que tenía entonces. De hecho, adelgazó hasta quedar en los huesos. Claro. La figura que conocemos de Prisciliano Sánchez es ya en sus últimos años de vida, en sus Últimos momentos años. de vida, porque él de hecho era un hombre más o menos fornido, Corpulento. corpulento, pero desgraciadamente se descuidó. Entonces Sí. trabajaba tanto y se alimentaba tan mal, no dormía, sus defensas bajaron. Y pues un día estaba escribiendo y por ahí se arrancó un padrastro de Algo muy sencillo que uno como quiera lo puede hacer y luego ya nomás te sin pones... problema. Nada más que en aquel algo. tiempo no No había había nada. penicilina. Entonces, barbaridad. pues era Adquiere un una poquito, enfermedad. en aquel tiempo necesariamente por las circunstancias se vivían en cierto desaseo. Claro. Se le infectó la mano, el dedo, luego después la mano. Hay una enfermedad que se llama infección subcutánea necrosante, que se parece, Sí. hace que el tejido se necrose. Luego después le invadió el brazo. El brazo. Y bueno, fue un shock séptico en cuestión de 20 Vale. días. Acabó con su vida. Qué barbaridad. El- Lo que menos te esperas en una situación como la que él llevaba, ¿no? Con aquella vigorosidad de trabajo y de todo, y verse de esa manera, acabar de esa manera. Como dice un es escritor, terrible. tenía valor para un siglo y no pudo resistir una enfermedad ligera. Así es la Así naturaleza. es. Así es la naturaleza. Claro. Nos creemos poderosísimos Sí. y realmente la naturaleza nos dobla y nos dice que Somos debemos de tener cuidado primero con volátiles, no cabe duda. nosotros. Así es. Ahora, ¿cómo es que estamos aquí en este panteón de Belén? Bueno, ¿Qué es déjame- lo que pasa Déjame una te vez lo que explico. fallece? El 29 de diciembre de 1826, faltando 2 días para que don Prisciliano Sánchez muriera, no había dictado testamento y mandó llamar a un notario público para dictar su testamento, y lo primero que le preocupaba era su entierro. Él no tenía muchos bienes para dejar, no se enriqueció con el cargo público.
pero él quería dejar testimonio de cómo quería ser enterrado. Claro. Y el notario le llamó la atención de que no le haya preguntado. Le preguntó cómo iba a dejar su herencia, pero nunca le preguntó el lugar y la forma en donde quería ser enterrado. Entonces mandó a decirle al notario que asentara en su testamento que era su voluntad que una vez que falleciera, su cuerpo fuese puesto en un cajón simple y cerrado con clavos, se conduzca al camposanto de los pobres. Que es aquí, y de aquella área que ahora es el Hospital Civil. La torre de especialidades del Hospital La torre Civil. de todo Ahí aquello estaba. era. Era el Panteón de los Pobres. Panteón de los Pobres. Porque así lo dispuso. Él no quiso que se le enterrase en un lugar de magnificencia, en una iglesia como se estilaba en aquella época. No, él escogió el Panteón de Pobres, porque ahí estaban, pues, no solamente los pobres, de los que no eran reclamados, los cadáveres que no reclamaban, también los de los judíos, los de los herejes, los de los borrachines, o sea, gente de la peor condición. Y con esos quiso reunirse al final. Él había dicho que allá había un guamúchil, y que cuando muriera era su voluntad que ahí se le enterrara al pie del guamúchil. Y ya cuando muere, efectivamente, un amigo de él hace una tumba al pie del guamúchil, y ahí quedó enterrado don Prisciliano Sánchez el día 31 de diciembre de 1826. Ya no volvió a ver, ya el año 27 ya no vio nada. Qué barbaridad. Pues entonces este lugar adquiere todavía un valor, aparte de todos los años que tiene, un valor muy especial por haber tenido aquí los restos de Prisciliano Sánchez. Sin embargo, sabemos que algo sucedió con su cadáver. Ay, sucedieron muchísimas cosas. Sí, una cosa interminable, y qué bueno que lo tocas. Mira, este perímetro que estamos aquí es el Panteón, lo conocemos como de Belén, pero su nombre original es Panteón de Santa Paula. Este panteón, en 1826, época en la que enterraron a don Prisciliano Sánchez, no existía. Aquí eran las huertas del convento. Del convento que hoy es el Hospital Civil. Sí, bueno, era hospital y convento. ¿Y era el convento Estas eran las huertas. de Santa María de Gracia o de qué convento estamos hablando? El convento de los betlemitas. Ah, bien. La orden que atendía el hospital. Sí. Estas eran las huertas. Y el panteón de pobres era de ese muro hacia atrás. Allá. Allá podemos, al ratito te llevo por allá. Sí. Está la entrada a lo que era aquella sección. Ya. ¿Sí? Entonces, este panteón fue donde inicialmente fue inhumado don Prisciliano Sánchez, pero en 1828 decidieron sus amigos, la gente de aquella época, exaltarlo a la gloria. Ya. Y el 12 de marzo se extrajeron sus restos de acá, de este panteón de pobres. Un año después, aproximadamente un año, 3 meses, un año y medio por ahí. después, extraen, hacen la exhumación, hay acta de cómo se hizo la exhumación, para llevarse a la capilla de Palacio de Gobierno. Casi ya. Es un ejercicio de glorificación de su memoria. Lo llevan como fundador de Jalisco para ser enterrado en el centro de la capilla de Palacio de Gobierno. En donde ya estuvimos. En donde ya estuvimos. Y este es un intento de glorificación. Ya. Que después va a ser, va a ser destruido. Lo que pasa es que, muerto don Prisciliano Sánchez, entraron sus mismos amigos y contrarios en pugnas, y en 1833-34 Gómez Farías, de gobierno liberal, se excedió un poquito. Poquito. E hizo que la figura de los federalistas decayera muchísimo, y se emprendió pues una destrucción de todos los federalistas. Don Prisciliano Sánchez ya había muerto, pero era la cabeza más visible en Jalisco. Por supuesto. El 12 de agosto de 1834, su retrato estaba en el Salón de Sesiones del Congreso de Jalisco. Una turba entró al Salón de Sesiones y hizo pedazos el retrato. Y se dieron cuenta de que había una conspiración de ir a la capilla de Palacio y extraer los restos para dárselos nuevamente. A los perros. ¡Qué barbaridad! Dicen las crónicas. Entonces, lo que sucedió es que se adelantaron a las circunstancias
y los exhuman a escondidas la madrugada, la noche del 13 de agosto, y el 14 de agosto se los vuelven a traer a este panteón de pobres. ¿Cómo voy a ya, creer? O sea, sí, pobre, fue y vino, ya no lo dejaban en paz. sí, estuvo ahí desde 1834 Ajá. sin señales. Ah, lo que te iba a preguntar, ¿dejaron algún resto? porque, Nada, pues, porque iban a buscarlo de todas estaban formas. ocultando sus restos. Ay. Entonces, estuvieron ahí hasta el año de 1847. En 1846, para ser exacto. En 1846 vuelven los liberales al poder y, bueno, ¿dónde está don Prisciliano? Se vuelve a hacer otra averiguación judicial para ver dónde estaban los restos. Y sí, aquellos señores que habían... lo habían traído. Lo habían traído y enterrado, fueron los que declararon y aquí está. Y lo exhumaron. Bien. Lo exhumaron encontraron un cajón muy demolido. Eso sí, inmediatamente certificaron que era don Prisciliano porque tenía una corona de laureles. Esa corona de laureles se le pone a quien ha trascendido la gloria, ¿no? Claro. Y otras cosas, otros indicios. Y se llevan... Allí no se usaba la autopsia ni nada por el estilo. Se llevan el cadáver y lo guardan en la capilla. Aquí en este mausoleo que tenemos aquí en el panteón. En la capilla del Camposanto, que estaba por aquí. Sí. No sé si esté todavía. ¿Ya todavía está o no? No, ok. Y lo dejan ahí porque se iba a hacer el mausoleo de los hombres ilustres. Porque siempre se pensó que el primer habitante de lo que hoy llamamos Rotonda era don Prisciliano Sánchez, en 1827, en 1800... ¿Y este mausoleo es el que se encuentra aquí? ¿Este mausoleo del que estamos hablando? No, este es mucho después. Este es el primero. El de aquí. Pero el primero que se planteó sí. como construcción para albergar a los jaliscienses ilustres fue en honor a don Prisciliano Sánchez. En un decreto de abril de 1827. Bien. Declararon el Congreso del Estado en su decreto 96 que se iba a construir el mausoleo de los jaliscienses ilustres para que el primer habitante fuese don Prisciliano Sánchez. Finalmente se lo llevan en 1828 a la capilla de Palacio porque construir un mausoleo en aquel tiempo con dinero del erario era materialmente imposible. Estábamos ante una hacienda pública bastante empobrecida, entonces por eso se resolvió llevarlo mejor a la capilla. No era mucha la inversión y además lo glorificaban en toda la extensión, ¿no? Entonces, aquí estuvo hasta 1845, un año estuvo el cajón ahí en la capilla, expuesto. Nada más. Y no pasaba nada, o sea, pues, ahí ya realmente ya no había dinero para detractores. Construir el mausoleo. Pero los detractores ya no venían a molestar y a querer... Yo creo que ni siquiera ya se dieron ya ni cuenta. siquiera sabían, pues ya había pasado. Además el gobierno republicano... La efervescencia, claro. Ya había un gobierno republicano federal en aquella época. Con esa apertura y demás, ya habían protegiendo, entendido. pues. Claro. Entonces, ahí estuvieron hasta que en noviembre de 1847, bueno, hay que darle Cristina a sepultar a este hombre, no puede estar ahí. Claro. Un año lleva ahí el cajón, en un miserable cajón. Entonces se lo llevan el fray Isidro Gascón, el padre comendador de la Orden de los Mercedarios, del Templo de la Merced. Entonces, pues yo aquí tengo un lugar para resguardar. En la Merced, en el Templo de la Merced, que está allá a un lado del Palacio de Guadalajara. Municipal. Y ahí fue inhumado el 27 de noviembre de 1847. Exacto. Y ahí le perdemos ya la ruta, porque el convento se vendió en la época de la Reforma, vino a caer en manos de comerciantes, fue destruido totalmente, había un osario ahí. O sea, el mausoleo de la Merced, ¿te refieres ahí? ¿Es donde ya se le pierde? Todo la Merced. De ahí se lo llevaron. Todo lo que era el osario, todo donde pudo haber estado enterrado don Prisciliano Sánchez, considero yo, fue destruido ahora pronto, para hacer unas oficinas municipales. Lo que pasa es que el edificio es particular. Claro. Entonces, esto de las leyes de reforma trajo algunos beneficios, pero yo creo que más perjuicios que beneficios. Pues hay mucho que descubrir en este panteón, ¿no? Y conocer espacios como este mausoleo que nos llevas a conocer allí. Claro, con gusto. Vamos entonces, vamos. Bien, pues nos encontramos ya en este lugar, es un mausoleo, ¿cómo lo llamarías? ¿Qué es este lugar? Explícanos, Marco. Mira, es la capilla de Santa Paula.
Capilla de Santa Paula, que era como se llamaba este panteón de Santa la Capilla Paula. de Santa Paula. Sí. Entonces, como normalmente sucede antes de pasar a a hacer la inhumación, viene y se reza aquí un responso, una vigilia, o los rosarios que nosotros le llamamos, ¿no? Sí. Para poder proceder a la inhumación. Entonces aquí un clérigo recibía el cadáver, se exponía ahí. En este lugar tan pequeño. Sí. Ajá. Con la cabeza hacia el oriente, los pies hacia el poniente, y ahí aquí así se hacían las imprecaciones a Dios por el... O sea, era eterno todo un ritual. Sí, era todo un ritual. Todavía vemos en algunos pueblitos que existen estas capillitas. Normalmente las familias ya lo hacen pues al pie de la tumba prácticamente, Sí. donde va a ser inhumado, pero esta tenía ese propósito, era un propósito funerario. Aquí se daban las últimas palabras y Así la es, despedida aquí- y demás. Aquí la un bendición. sacerdote revestido con toda su ornamentación, pues, recibía el cadáver y oficiaba todo lo necesario. Aquí necesariamente debió de haber existido Todo un retablo. claro. Ya no existe nada de esto. Algunas lo imágenes. que queda es piedra, ¿no? Claro. Lo que queda es piedra, pero debe haber sido un escenario magnífico. Porque, Por supuesto. si Y la tú te acústica fijas, que tenemos aquí, yo creo que la 24 metros de cámara, altura, una obra impresionante. 24 metros, y veo que todavía acá hay un Es poco como de si polvito. estuviésemos al pie de una de las torres de catedral. Así es. Es de amplio... Así de ese Sí, tamaño. más o menos. Mira. Y entonces trajeron aquí el cuerpo de Prisciliano Sánchez en algún no, momento. porque esta obra es muy posterior. Ah, ok. Esta Pero obra el tema aquí es que, aparte de ser la capilla de Santa Paula, tenemos un mausoleo abajo. unas criptas. Sí. Unas criptas que fueron construidas, esto ya mucho después de que se erigió el panteón de Belén. Y en esas criptas comenzaron a hacerse los entierros de grandes personajes de Jalisco. Aunque no sea la rotonda de los jaliscienses ilustres que se decretó en aquella época, Sí. aquí es la primera, ahora sí, el intento real de crearse un lugar para el descanso de las almas de estos grandes personajes Por jaliscienses. supuesto. Sí. Y tenemos aquí abajo una serie de criptas en donde están enterrados infinidad de personajes, sin necesidad de decreto previo que los declare Nada. ilustres, beneméritos. No, ¿Como simple- quienes estaban aquí? Estuvo Ramón Corona, Ramón Corona. Severo Díaz, Aurelio L. Gallardo, algún poeta, creo que es Aurelio L. Gallardo, y otros tantos que han trascendido. Claro. Es más, de aquí han sido sacados algunos cadáveres para llevarlos a la rotonda de actual los rotonda de los jaliscienses ilustres. De aquí Ya. fueron extraídos. Algunos no han alcanzado esa categoría Claro. y están aquí enterrados. Esto tiende a desaparecer porque como todas las tumbas están a la intemperie, pues en algún momento se van a ir yendo, ¿no? Van a caerse y demás. Entonces la gente que pueda venir y aprovechar que todavía tenemos este lugar tan maravilloso, pues vale la pena que vengan a Y conocer. fíjate, Janet, sería muy interesante que pudiéramos encontrar, no sé si estén por ahí disponibles, los libros de registro de quienes están inhumados aquí. Hay un libro muy valioso de don Ramiro Villaseñor y Villaseñor que se llama Epigrafía del Panteón de Belén. Ah, pues Él vamos a recupera preguntar. la mayor parte de la información, la que pudo haber recuperado, y le pone rostro y historia a cada una de esas lápidas en Bien. donde pudo. Se me hace un libro fantástico, una joya que hay que hacer una reedición, para que no se pierda esta bonita tradición de saber quiénes están ahí, porque detrás de cada cripta hay una enorme historia. Por supuesto, y yo creo que si el Poder Judicial del Estado de Jalisco se ha preocupado por recuperar estas historias y traer ya cultura a todas las personas que nos ven a través de este programa, pues qué mejor que tener a personas aliadas como tú. Muchísimas gracias, Marco. ¿Y qué mensaje darías al público, a las personas que nos ven y que se han interesado por la historia de Prisciliano Sánchez? Porque prácticamente este ya sería nuestro cierre aquí, que yo espero que no, porque Pues, tenemos mucho que seguir El mensaje, indagando. pues me inspiraría yo en aquel poema de Jaime Sabines, qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, Sí, de matarlos, muy de bueno. aniquilarlos, de Pero- borrarlos de la tierra. Pero no hay que borrarlos, para definitivamente nada. Por tenemos eso mucho que Hay rescatar. que rescatarlos. Sí. Muchas gracias, Marco Antonio, por esta oportunidad que nos das a todos los jaliscienses y más allá de las fronteras de conocer esta historia.
200 años libres y soberanos.